Buenas tardes, bienvenidos otra vez a los que estuvisteis ayer. Gracias por volver. Y bueno, hoy es nuestra segunda jornada de las jornadas de escritores que organiza el Foro Social. Queremos dar un agradecimiento especial a la Academia de Arte y Historia de San Quince, que nos ofrece este lugar incomparable para poder realizarlas. Y bueno, presentar simplemente, citar los nombres de los ponentes que nos acompañan: César Rendueles, Víctor San Pedro y Jorge Rickman. Todos ellos tienen mucho que decir y creo que todos tenemos mucho que aprender y mucho que reflexionar en común para hacer de este lugar, como nos ha dicho uno de los miembros de la Academia, un lugar que lucha y que intenta abrir caminos de libertad. Justamente este fue el objetivo por el que se fundó la Universidad Popular hace ya muchos años, pero nos encanta saber que de alguna manera somos continuadores del espíritu con el que se fundó. Quiero hacer también una mención a que atrás tenéis unos cuantos libros que comprar, no son muchos, de los autores que nos acompañan. Y también quería deciros que hay Lotería de Navidad del Foro Social, si podéis colaborar con nosotros. Y simplemente decir que en la Lotería de Navidad, en cada una de las participaciones, hay una réplica de una obra de Ángel Cristóbal Higuera, que fue un artista muy reputado, que murió en abril de este año y al que queremos de alguna manera, hacer un homenaje desde aquí, desde el nombre del pueblo. Ahora simplemente doy paso a las personas que nos van a deleitar con sus intervenciones y por supuesto citar también la participación y la labor de Jesús Pastor, que en estos menesteres es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y abrimos la segunda sesión del noveno encuentro de escritores que organiza el Foro Social. La sesión de ayer tenía una especie de tema general vinculado a la visión internacional del mundo. Esta es una sesión mucho más, digamos, interna. Los escritores que hay son 3 profesores de la universidad, lo cual no tiene por qué ser bueno ni malo, claro, pero de alguna manera entran en toda esta perspectiva de ese lema, ¿no?, de otra forma de pensar, otra forma de escribir, que es la idea del foro, otro mundo es posible. Quiero decir que, según estaba viendo el telediario, he oído una declaración hoy que me ha parecido llamativa respecto a este lema. Quizá la haya oído más gente, no sé si se habrá fijado, pero ha dicho un político, no voy a decir el nombre, pero muy solemne, dice, ¿cómo ha sido? Dice, porque sin ley no hay democracia. Me ha preocupado muchísimo la frase, porque con esa frase se puede justificar hasta el exterminio de los judíos como algo democrático. Realmente es muy peligroso que nos acostumbremos a estas frases tan sonoras y tan peligrosas. La frase debe ser al revés, digamos, sea la otra manera. Sin democracia no hay ley, ¿verdad? Lo digo porque además me acordé nada más oírlo de algo que comentó ayer el mayor Zaragoza, que está mucho más en la línea de lo que podemos aspirar, de un mundo más, con un poco más de esperanza. Siguiendo un poco con mi cita de ayer, recordé que es el centenario del nacimiento de Julio Cortázar y voy a aprovechar para presentar el acto con otro fragmento de Cortázar, donde dice, respecto a los escritores, una tarea fundamental que tiene un escritor. Creo que a nosotros los escritores, si algo nos está dado dentro de lo poco que nos está dado, es colaborar en lo que podemos llamar la revolución de adentro hacia afuera. Es decir, dándole al lector el máximo de posibilidades de multiplicar su información. No solo la información intelectual, sino también la psíquica.
su contacto con los elementos que lo rodean y que muchas veces se le escapan por mala información y por carencias de todo tipo. Si algo puede hacer un escritor a través de su compromiso ideológico o político, es llevar a sus lectores una literatura que valga como literatura y que al mismo tiempo contenga, cuando es el momento o cuando el escritor así lo decide, un mensaje que no sea exclusivamente literario. Bueno, creo que esta es una primera respuesta a un tipo de tema que sin duda seguiremos debatiendo largamente más adelante en estas charlas. Digo, perfecto. De esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? De una literatura que además contiene más cosas y simplemente con un criterio intuitivo he pensado que puede empezar a hablar Víctor Sampedro, que es el invitado que está aquí en medio, que es profesor de la UCM, es decir, de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en periodismo y es un estudioso del papel del periodismo. En su último libro, que es El cuarto poder en red, habla de, como en general él mismo en toda la red, su blog y demás, del papel ético que contiene el periodismo. ¿Cuál es la función del periodismo, de ese cuarto poder, si se recuerda? Por citar una frase suya, que le dé un paso, estuve mirando así algún artículo suyo y me gustaba un detalle, es que cuando habla de temas concretos, luego parece como que llega a conclusiones. Cita un tema concreto, luego va a un tema general, y hacía una definición que me parecía muy interesante del papel de los periodistas y la tarea que hay desenmascarando a los falsos periodistas. Y él estará pensando, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, dice, el derecho a la información presupone que el ejercicio del periodismo sea compatible con un modelo de vida y de negocio distintos. Ambas cosas son bien diferentes, difíciles. El verdadero cuarto poder lo formamos todos y todas, como Lompar. Por eso estamos obligados a defender al periodismo y señalar a quienes lo envilecen. Cuando los profesionales pervierten la libertad de expresión, nos la amputan a todos. Exijámosles que rindan cuentas y se retracten. Y si no, retirémosles lo único con que cuentan: la gracia, el permiso de ejercer como representantes y valedores de nuestros derechos. No somos mercancía en manos de periodistas mercenarios, a sueldo de políticos y banqueros. Un poco por esa idea, le damos paso, comento otro detalle, durante algún tiempo ha sido casi vecino nuestro, ha comentado que todavía le da nostalgia cuando pasa por Balsaín, y le pasamos la palabra. Gracias por esta amable invitación, introducción también. Es un placer estar en este sitio. Hace nada recordaba con ellos que visitamos la casa Museo del Machado con la hija, ¿no? y acabamos viniendo por aquí. Bien, nada, que muchísimas gracias. Es un placer además estar flanqueado por los compañeros a los que admiro, leo y cito. Así que, bueno, cojo el testigo, voy a intentar ser muy breve, apuntando tres ideas que expongo en el libro. ¿Qué es esto del cuarto poder de red? Se suponía que la prensa hasta ahora era un cuarto poder, un poder que no quería poder para sí mismo, sino que fundamentalmente lo que hacía era vigilar porque los otros poderes, es decir, quienes nos gobiernan, quienes legislan y quienes aplican esas leyes, pues velasen por el bien común. El problema está en que la prensa se ha convertido en un poder en sí mismo, la prensa corporativa y la prensa convencional. Y en cambio, los ciudadanos podríamos, con todos los matices que queráis que les pongamos a esta afirmación, y a los ciudadanos que tienen dispositivos móviles, todos y cada uno de nosotros, pues con esto, en el año 2004, cuando se hicieron las primeras manifestaciones autoconvocadas, precisamente después de los atentados yihadistas por la mentira del gobierno, etc., esto fue como un medio de comunicación de denuncia pública. No soy yo, son los alertadores o whistleblowers que ya se han asociado internacionalmente, que decían en su último congreso que el periodismo de denuncia estaba dejando de ser o pasando de ser una profesión a una obligación social. ¿A qué se refieren con todo esto? A un deber. A que todos nosotros pues tenemos ordenadores en nuestros puestos de trabajo, todos nosotros manejamos ingentes cantidades de información, de archivos, y
pura y simplemente podemos, mediante la tecnología digital, copiarla, reproducirla, difundirla casi en tiempo real y a coste mínimo. ¿Esto invalida la profesión periodística? Al contrario, hace al periodista más necesario que nunca, porque precisamente tendrá que ligarse a comunidades de ciudadanos activos que ejercen su papel de fiscalizadores de los otros poderes, pura y simplemente liberando información. Liberando información que antes era secreta, que era opaca y que mantenía pues, blindados a los poderosos y a sus maniobras, que se movían en un ámbito de penumbra, de oscuridad o de ciénagas corruptas, ¿no? Esto no es una cosa que yo me haya inventado, ni que yo haya teorizado sobre ello desde principios de filosofía política, también aparece en el libro y tal, pero el libro lo que hace es seguir la historia de tres señores, Julian Assange, Manning, que es la soldado ahora, porque quiere cambiarse de sexo, que liberó los cables de Irak y Afganistán, y luego Edward Snowden, que es quien nos ha desvelado que las compañías y la industria digital pues, actúa en común con el gobierno norteamericano y que lo que son los rastreos de nuestros perfiles de consumo, de nuestros hábitos, pues son un monitoreo constante y un intercambio constante de datos entre agencias del poder. Sin embargo, sí es cierto que hay una brecha de oportunidad que se está ampliando, que la están ampliando muchísimas comunidades que están haciendo con Internet y con lo digital pues, lo que se hacía pues, a partir de mediados del 16 tras el descubrimiento de la imprenta. O sea, pura y simplemente formar comunidades que tienen un discurso propio, que tienen una agenda propia y que están dispuestas a salir a la esfera pública con sus propios medios de comunicación. Y es lo que está ocurriendo. Lo que hay, y la apuesta del libro es clara, y así lo imparto en la facultad y también en el máster que dirijo en el Medialab Prado, que es un máster abierto, es un máster en el que las clases se dan pues, para el público general y también están en streaming. Creemos que es tiempo de practicar ya, y sobre todo desde las instituciones públicas, lo que son los principios del conocimiento libre y abierto que han desarrollado la gente del software libre, de la programación libre. Bueno, no me voy a enrollar con esto, pero pues, vamos, los datos cantan y son palmarios. Económicamente, el software libre es la principal herramienta de los servidores de las grandes compañías, son mucho más fiables, son mucho más, en fin, aguantan mucho mejor el paso del tiempo, los ataques, las implementaciones o desarrollos posteriores que se puedan hacer, y eso es porque precisamente tienen un código que es abierto, se ven los programas, el programa y la máquina nunca hace nada que tú no quieras que haga, es decir, geolocalizarte 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras lo tengas encendido, y no solo encendido, incluso apagado con la batería. El software libre no permite esto. O sea, todo el mundo puede explorar dentro del programa, también del hardware, y ver si hay lo que se llaman puertas traseras, para que la máquina está haciendo cosas que tú no quieres que haga, para que no pierdas el control. Bueno, esto llevado al periodismo es sencillo, es relativamente sencillo. Un periodismo de código abierto es aquel que enseña los datos que tiene. Es decir, si yo hago una entrevista, no me limito al off the record, o si ha habido off the record, en algún momento va a quedar señalado en la grabación original. Yo saco una entrevista, que siempre es un extracto de lo que yo tengo transcrito, y literalmente cuelgo el audio de la entrevista. Una vez usada y una vez publicada, ¿por qué no? ¿Qué es lo que impide eso? Ahora se les llena la boca a los nuevos empresarios y a nuevos másteres que andan por ahí vendiendo precariedad e intentando que la gente haga, pues eso, empresariado, emprendeduría, pero que se traduce en autoexplotación, de la visualización de datos. Lo importante no es los gráficos bonitos, lo importante es que los gráficos lleven adosados los archivos para que cualquiera pueda entrar y verlo. No cuesta nada a nivel tecnológico, el coste es cero y se puede rentabilizar.
No hay por qué hacerlo inmediatamente, se puede hacer 1 o 2 días después de un embargo temporal. Y es más, el periodismo bien hecho, muy bien hecho, por ejemplo, ProPublica, y no estoy hablando de ninguna cosa antisistema ni minoritaria, tiene muchos Pulitzer a sus espaldas en Estados Unidos, lo que hacen es vender dosieres. Cuando ellos publican un reportaje, pongamos, sobre la economía emergente o no, de cualquier república, lo que tienen detrás es una base de datos impresionante que luego venden por $5.000, $6.000, etcétera, a individuos que están ahí y que compran esa información, y luego con el compromiso de que una vez sacada la rentabilidad, todo eso se vuelca para el acervo común. No hay ningún obstáculo a hacer esto, excepto las prácticas profesionales utilizadas de los grandes periodistas. Se creen grandes porque tienen grandes audiencias y grandes carteras de publicidad. Ya no, pero bueno, hasta ahora se creían grandes, que mantienen con las fuentes de información privilegiadas pues unos compañeros y unos favores mutuos, redes de corrupción mutua y recíproca, en las cuales el periodista, fundamentalmente, el periodista convencional, lleva ya un tiempo funcionando, sobre todo como relaciones públicas. Y esto no es ningún secreto. Yo llevo formando 2 décadas a gente en la Universidad de Periodismo y la gran desazón es ver que una ínfima parte de ellos han acabado en medios de comunicación, y ya ínfima, los que realmente hacen periodismo, y periodismo, uno pudiera decir, de contrapoder. Es decir, de fiscalización de los otros poderes sin arrogarte una posición de predominio social. Y de prebendas, por otra parte, ¿no? Bien, esta es un poco la propuesta. Hagamos prensa de código libre, ligada de código abierto, y luego además prensa de código libre. ¿Qué quiere decir esto? Que haya libertad para consumir, para usar, para reutilizar, para reenviar, para comentar, para criticar lo que ya pertenece a la esfera pública. Insisto que esto no es ninguna tontería. En la Cataluña de hoy hay un diario que empezó siendo diario semanal, ahora se consolida como revista semanal, se llama Critique. Prometen a su audiencia un reportaje de investigación a saco, a muerte. De ellos viene gran parte de la información que tienen los Puyol ahora contra las cuerdas, y que han roto el pacto de aquel señor que se permitía decir no una, sino muchas veces, y no periodistas, sino muchos de ellos, este tema no toca. Ahora ya sabemos cuál era el tema, que no se podía tocar, y quiénes eran los intocables. Esta gente ha roto esto, es gente que funciona, ¿con qué? Con microdonaciones. Para las de abajo solo ha habido ese remedio, juntarse, y como son microdonaciones, nadie va a controlar realmente el medio. Se distribuye. Es un deber social distribuido el denunciar al poder de todo ciudadano. Es una posibilidad para los que quieran elegirse en ciudadanos digitales. Snowden dice por ahí, y lo dice con mucha gracia, mis jefes son los únicos que no saben que trabajo para ellos. Porque yo realmente lo que estoy haciendo es salvaguardando un sistema de vigilancia, pero salvaguardando al mismo tiempo los derechos fundamentales. No estoy hablando de ninguna ciberutopía. Soy muy consciente de los peligros que tiene la red. No es solo una plataforma de visibilidad pública, también es una plataforma de monitoreo constante, de control social, de encuestas de una fiabilidad apabullante, porque ni siquiera hace falta que nos pregunten, ni siquiera hace falta que tengamos buena memoria. En tiempo real están registrando dónde estamos, con quién, haciendo qué y en qué momento. No se preocupen, no se trata de ustedes, a ustedes no les importan los perfiles. Si les importa, señor de 60 años, residente en ciudad de provincias de 250.000 habitantes, que está obsesionado por coches de marca y no sé, ¿de acuerdo? Esos son los perfiles que tienen. Luego traerán ese señor cuando quieran o cuando lo necesiten o creen que lo
necesitan, ya sea entrando pues, a su historial médico, a su historial delictivo o de consumo pornográfico, de lo que sea. Para el caso será una información útil. ¿Cuál es la solución a esto? Hacer código libre. Hacer código libre de manera que la información fluya. Después de un tiempo de embargo, que es natural, nadie puede vivir sin secreto, tampoco estoy abogando por unos individuos que carezcan de intimidad, más bien al contrario. El modelo es privacidad, y lo dice muy bien Assange, y lo dicen sus compañeros y lo mantienen como tal. Privacidad para el pobre, transparencia para el de arriba. Se acabó, esa es la cuestión. Y ese es el desequilibrio que existe ahora y la acumulación de desequilibrios que también se provoca en la parte digital. ¿Qué más? Modelo de economía, dirán, esto es increíble, esto es imposible, esto está así, es imposible seguir manteniendo las cabeceras de los diarios, ¿no? Y es así, sin más. Son negocios ruminosos, basados en un modelo industrial que ya no soporta ni siquiera la realidad tecnológica, la realidad social, las prácticas sociales. Yo he dejado de pedirles a mis alumnos y de enfadarme con ellos porque no lean prensa convencional y he acabado aceptando que tienen perfecto derecho, como decía Gabriel Tarde, a cementarse, a agarrar su cemento social en la conversación social de sus redes y a vincularse su propia dieta de noticias. Y de hecho ellos hacen sus trabajos también de esa forma, etc. El modelo, aquí una vez más, tampoco es ninguna fricada, ninguna modernez, ninguna... El periodismo del siglo XXI va a ser en Internet, porque va a ser... Internet ya es el medio de medios para mucha gente y es una atmósfera, ya realmente nos rodea y vivimos en una atmósfera constante que es Internet. Internet no es la amenaza. Compartir en digital, en tecnología digital, es copiar, no hay más. Tú grabas datos en un soporte magnético y los grabas a coste cero en tiempo real sin disminución de calidad. Eso es lo que te permite la tecnología, con lo cual el código va a ser libre, sí o sí, y la gente va a entrar a ese código y los va a liberar. Y los datos también van a ser libres. Mejor que empiecen a practicar la transparencia y la corresponsabilidad antes de que ocurran cosas como las que están ocurriendo. Blesa sale de una filtración a través de una plataforma que además nuestro país se puede poner, nuestro país España, se puede poner, un galardón. Filtrada, que es la plataforma que está actuando ahora para el diario.es, para La Marea, para Diagonal y para Mongolia, es la plataforma más y mejor desarrollada actualmente de filtraciones. Los 8.777 correos de Blesa son los que han permitido realmente ir identificando los cap holders, ¿no? Y bueno, ¿por qué no salía esto? Es que esos correos lo que señalan, les invito a que vean Espía en el Congreso, una web que es de alguien acreditado en el Congreso, que ha asumido hasta sus últimas consecuencias las posibilidades del anonimato en la red y por lo tanto va a sacar, ¿no? Vean, bájense el cuaderno de los periodistas de Blesa y verán qué grandes comilonas y qué nombres de todas las cabeceras. Actualmente hay dos de los perseguidos, uno del PSOE y otro del PP, trabajando como comentaristas en los medios, en 13TV y en el Confidencial. ¿Qué modelo? El modelo es el sostenible y punto. Esto tampoco es un alarde ecologista ni nada, es practicar la modestia y la honrosa honradez del pobre para que se garantiza pues, la suficiente autonomía para poder criticar al poderoso porque no le debe nada ni tiene con excesivos tratos, excepto los necesarios para saber de qué picojea o, en fin, poco más. Y cambiar, pues eso, la credibilidad de los mercados, que es algo que jugaban ellos, a cotizar en bolsa, independientemente de lo que vendieran, sobre todo por sus carteras de publicidad, aunque sus diarios fueran, en fin,
realmente vehículos publicitarios y cambiar esa credibilidad por la credibilidad de la audiencia. Y no hay mayor credibilidad que la de las suscripciones. Tú le estás pagando a un equipo redaccional por algo que todavía no te ha dado, pero porque sabes que son periodistas que trabajan por el bien común, que no te van a vender, que no te van a dejar vendido como nos han tenido hasta ahora, ¿no? O como nos tienen. ¿Qué significa esto de bien común y tal? Nada, pues reconocer que la información es un bien público. Antes se decía público, César lo trata muy bien en su libro, ¿no? El bien público. Es que es difícil excluir a la gente de esta información que por ejemplo, está fluyendo ahora. Sería absurdo que nosotros les pidiéramos pues, algo de dinerito o una compra de un libro por poder comentar ese libro o que quisiéramos, como se está intentando, que ustedes paguen más por un libro que van a prestar que no por un libro que queda en su casa, ¿no? Es difícil argumentar en contra del conocimiento abierto y libre porque se pierde mucho al no compartir y pierden los que menos conocimiento tienen. Y bueno, lo que hay es unos señores que son parte de una oligarquía. Las sociedades gestoras de derechos de este país son quienes gestionaban también la cultura, entre comillas, o la industria cultural del antiguo régimen, y hay una afiliación clarísima entre unos señores y otros. Y nada, entonces están defendiendo un negocio obsoleto, un negocio sin clientes, porque todos son publicitarios, todos viven de accionariado de accionariado bancario, o sea, están en manos de los bancos, todos ellos. Y cuando cierran el Bifocan, han pasado varias suspensiones de empleo, y no es casualidad que la tasa Google o la tasa AED, la que graba por vehicular productos online con esto a cabo, o la que graba por utilizar libros de texto o libros y fotocopiarlos, coincidiera con la destitución de 3 directores de periódicos, de 3 periódicos muy importantes. Estamos hablando del país que parecía que eran importantes. Quiero decir, estos hechos hablan de su relevancia realmente, ¿no? 3 directores nuevos para afrontar pues, un periodo político más que inestable, ¿no? El país en una vanguardia, ¿no? Y todo esto simultaneados son políticas de lobby, de lobby feroz, son políticas de gente que se está blindando, y al tiempo que blinda un negocio, blinda por la precariedad de sus empleados y casi lleva además esa senda degenerativa. Si uno no se contenta con la modestia de ser pagado por el aprecio del público y por su confianza, pues entonces entrará en la carrera de lucro inmediato, y esto es contrario a las libertades. ¿Por qué? Porque obviamente intentas, si quieres lucro inmediato, dar lo mínimo posible y sacar lo máximo, ¿no? Entonces, le pagas muy mal a la gente que tienes en las relaciones, esa gente entra en otro tipo de negocios, porque si no mezcla relaciones públicas y periodismo, de lo otro no vive, el producto se degrada, se degenera, pierdes la confianza del público y luego dices y te metes con la gente porque no lees suficiente prensa, cuando antes has hablado de la libre oferta y la libre demanda como mantra total. Nada, muchísimas gracias por su atención.